pues aquí estamos otra vez. En este video vamos a escribir de forma expandida las siguientes operaciones de suma, para ir practicando la interpretación de cómo se van agrupando estas expresiones de suma. En el inciso A podemos observar que viene solamente una sumatoria en la que la variable que se va a mover va a ir desde 1 hasta 3. Es decir, vamos a tener simplemente tres términos con una estructura de k elevada al cuadrado. En este caso coincide que la variable que está dentro de la estructura es la que se va a mover. Es decir, vamos a primero colocar k al cuadrado, pero vamos a sustituir en lugar de k 1 y vamos a colocar 1 al cuadrado. El siguiente término es el valor que le sigue a la suma, es decir, el número 2. En este caso vamos a colocar 2 elevado al cuadrado. El último término de esta operación de suma es 3 elevado al cuadrado. En este caso, les repito, coincide que la variable que se está moviendo corresponde a la estructura de cada uno de los tres términos que conforman la sumatoria. Como tal, podemos dar por terminado ese ejercicio, a menos que nos pidan que resolvamos la operación. En el inciso B, vamos a analizar la estructura. Una sumatoria que va a ir desde 1 hasta 3. Eso me indica que voy a tener tres términos que van a tener la estructura a al cuadrado, es decir, a al cuadrado más a al cuadrado. Sin embargo, aquí la variable que se mueve está como subíndice, es decir, este subíndice es el que se va a mover desde 1 hasta 3. Y podemos colocar un 1, un 2. En el inciso C vamos a resolver una estructura que va a estar formada por 3 términos y 3 términos de esta sumatoria, es decir, 9 términos en total. Cada uno de los 9 términos va a tener la estructura A sub jk, B sub kj. Es decir, primero acomodo los 9 términos de mi estructura. Ahora tengo que identificar. Si se fijan, tienen los subíndices invertidos. Ahora bien, ¿con cuál me conviene empezar a armar la estructura de subíndices? Yo les recomiendo que con aquellos subíndices que tienen el mismo orden de las sumatorias. Habíamos visto en videos anteriores que podemos considerar que la sumatoria más interna corresponde a la columna, es decir, primero k se va a mover desde 1 hasta 3 y después esta primer sumatoria va a ser considerada como la fila y es decir, vamos a movernos desde 1 hasta 3 en k y va a permanecer j en 1. Podemos hacerlo de forma mecánica simplemente cuando rellenamos nuestra matriz de 3 por 3. Por ejemplo, 1, 1, 1, 2, 1, 3. ¿Qué es lo que observo? Bueno, que la sumatoria más interna fue desde 1 hasta 3 y que este primer contador en J no se modificó. Ahora, si ya completé desde 1 hasta 3 en mi sumatoria más interna, puedo pasar al siguiente contador en J, que es 2. Y vuelvo a comenzar en el contador K. 1, 2, 2, 2, 3. Y como les repito, es como una forma mecánica de hacer el primer armado de la estructura más visible. Como tal, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Y por último, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Ahora bien, si los subíndices de esta parte, de esta variable b, es kj, es decir, están invertidos con respecto a estos que yo ya coloqué, lo puedo hacer de forma mecánica de la siguiente forma. Recordemos que están invertidos, por lo tanto me va a quedar aquí igual
Y B en este caso va a ser 2, 1 y en este caso va a ser 3, 1. Ahora bien, nos va a quedar 1, 2, ahora nos va a quedar 2, 2 y por último 3, 2. En este último nos queda 1, 3, 2, 3 y por último 3, 3. Y así armamos nuestra matriz con 9 términos que tienen esta estructura. Ahora vamos a proceder a realizar el último ejercicio, en el cual simplemente hay una sumatoria que está formada por la estructura A sub J, pero tenemos que esta sumatoria está elevada al cuadrado. Si tenemos como cualquier término de álgebra un término elevado al cuadrado, quiere decir que esta estructura está 2 veces, así que simplemente las puedo colocar como sigue. La sumatoria desde j igual a 1 hasta 3 de A sub j, que sería el primer término, y tengo que colocar un segundo término, pero ojo con este segundo término, no tiene que poseer el mismo subíndice, lo tengo que modificar. Entonces me va a quedar la sumatoria desde k igual a 1 hasta 3, por así decirlo, de A sub k. El paso siguiente es reacomodar estas sumatorias, es decir, poner todas las sumatorias juntas. Y me va a quedar que es la sumatoria desde j igual a 1 hasta 3 de la sumatoria desde k igual a 1 hasta 3 de A sub j a sub k. Y ahora puedo visualizar que voy a tener una matriz formada por 9 términos, 3 por 3, 9 términos con una estructura A sub j a sub k. Es decir, que los 9 términos van a estar formados simplemente por la estructura AA repetida en 9 ocasiones. Ahora bien, ¿cómo se van a mover los subíndices? Bueno, de una forma bastante sencilla. En este caso, cada una de las variables A solamente tiene un subíndice y están ordenadas conforme el orden de las sumatorias. Así que simplemente puedo colocar 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Y eso es todo en este tipo de ejercicios.